Hola a todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMir. En este video vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca, que no es solo un pilar de la cardiología, sino que en 2021 fue objeto de un cambio en las pautas en el MIR y un tema de interés en la última competencia del MIR, como siempre. En esta lección en particular vamos a hablar sobre el tratamiento en general de la insuficiencia cardíaca, para luego profundizar en la insuficiencia cardíaca crónica y el manejo de las tres clases principales de insuficiencia cardíaca, divididas según la fracción de eyección. Finalmente, se hará un pequeño foco en el manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada. La insuficiencia cardíaca aguda se tratará en una lección posterior. Comencemos a partir de la definición de insuficiencia cardíaca, que no es una entidad nosológica única, sino un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas típicos, causada por alteraciones cardíacas que suelen ser estructurales y o funcionales y pueden determinar un aumento de las presiones intracardíacas y o rango inadecuado en reposo y o bajo esfuerzo. En países desarrollados, la incidencia ajustada por edad parece estar disminuyendo, pero la incidencia general definitivamente está aumentando debido al envejecimiento de la población. La prevalencia también refleja la edad. Va desde una prevalencia del 1% en sujetos menores de 55 años hasta llegar al 10% en pacientes mayores de 70 años. La prevalencia de insuficiencia cardíaca es ligeramente superior en las mujeres. Finalmente, debemos subrayar que la forma más común de insuficiencia cardíaca es la de fracción de eyección reducida, que representa el 50% de las formas en pacientes hospitalizados y el 60% en pacientes ambulatorios, mientras que las otras dos clases, que son insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y eyección conservada, son mucho menos frecuentes. La tabla destaca algunas de las muchas causas de insuficiencia cardíaca. La etiología varía mucho según la zona geográfica, pero en los países occidentales las principales causas están representadas por la cardiopatía coronaria, que se manifiesta como infarto de miocardio o angina, y la hipertensión arterial, que puede provocar una descompensación como función sistólica conservada o un cuadro hipertenso real. Entonces, en la emergencia o el edema pulmonar agudo también están presentes. Las causas de insuficiencia cardíaca, sin embargo, son muchas y son tanto cardíacas como infecciones. Las cardíacas pueden ser valvulopatías, arritmias o miocardiopatías. Además, también pueden ser causadas por fármacos o causas que no son principalmente cardíacas, pero que afectan al corazón, como una neoplasia, enfermedades de almacenamiento, enfermedades neuromusculares o enfermedades metabólicas. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar según varias características. La clasificación más sencilla consiste en distinguir entre insuficiencia cardíaca aguda y crónica según el momento de aparición. Un criterio de clasificación importante se basa, por otro lado, en la fracción de eyección, que puede ser reducida si es inferior a 40%, ligeramente reducida si es entre el 41 y el 49%, o conservada si la fracción de eyección es mayor o igual al 50%. Esta distinción es importante porque guía la elección del tratamiento. La descompensación también se puede distinguir en sistólica o diastólica. La descompensación sistólica es en realidad la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, exactamente. Y en este cuadro predomina la disfunción del ventrículo, que se contrae de manera insuficiente y por lo tanto no se vacía correctamente y por lo tanto resulta en una fracción de eyección disminuida y un aumento del volumen y la presión. En cambio, en la insuficiencia cardíaca diastólica es la función diastólica y por lo tanto, ¿qué se altera? El llenado. Esto configura la insuficiencia cardíaca como fracción de eyección conservada. Sin embargo, según los síntomas predominantes, la insuficiencia cardíaca puede ser izquierda o derecha, y en presencia de descompensación izquierda predominan los síntomas de bajo flujo y aumento de las presiones pulmonares. Por lo tanto,
principalmente disnea. Y en la insuficiencia cardíaca derecha, en cambio, predomina un cuadro de congestión venosa con edema inclinado, hepatomegalia y ascitis. Finalmente, en función de la gravedad de los síntomas con respecto al ejercicio, recordamos la clasificación NIJA, que distingue 4 clases. En el primero, o en la primera clase, el paciente se encuentra sintomático con actividad física, y a partir de la segunda clase aparecen los síntomas típicos de disnea, fatiga y palpitaciones, por cada vez menos esfuerzo. Entonces, en la clase 2 con ejercicio físico habitual, en la clase 3 la actividad física mínima determina el desarrollo de los síntomas, y en la clase 4 los síntomas se presentan en reposo. Pasemos ahora al diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. El abordaje del paciente, de acuerdo con las últimas guías, requiere un algoritmo diagnóstico terapéutico diferente en función de la fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o conservada. También contaremos sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica avanzada. En primer lugar, necesitamos recuperar algunos conceptos de fisiopatología que son fundamentales para atender el abordaje terapéutico. En la insuficiencia cardíaca se activan toda una serie de sistemas que a corto plazo están diseñados para ser compensatorios, pero si se activan durante mucho tiempo, no hacen más que crear un círculo vicioso que agrava la propia insuficiencia. La reducción del gasto cardíaco y por lo tanto de la presión se detecta mediante varorreflejos arteriales que responden aumentando un tono simpático. Esto da como resultado un aumento de la frecuencia cardíaca y contractilidad, vasoconstricción periférica y retención de agua y sodio. Además, parece que en respuesta a la hipertonía simpática se produce una desensibilización de los receptores, en particular de los receptores beta 1, con el consiguiente empeoramiento de la contractilidad cardíaca. El gasto reducido se percibe en el riñón y por lo tanto se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que provoca retención de agua y sodio, vasoconstricción y por acción de la angiotensina 2 también un remodelado cardíaco. En general, la activación prolongada de estos sistemas conduce a un aumento de la pre y postcarga y por lo tanto un aumento de las presiones sistémicas y una congestión que afecta al corazón, que sufre de hipertrofia y dilatación. No solo aumenta la rigidez histórica y la tensión de la pared, lo que compromete el rendimiento, especialmente bajo estrés, sino que también aumenta las demandas metabólicas y acelera la apoptosis. Entre los mecanismos de compensación que se activan en esta fase, también se encuentra la producción de péptidos natriuréticos, como el ANP, que activa en respuesta a un aumento de volumen y presión a nivel auricular, mientras que el BNP se libera en el ventrículo en respuesta de un estiramiento de este. La terapia clave de la insuficiencia cardíaca actúa inhibiendo los mecanismos negativos como la hiperactivación del sistema simpático y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y trata de potenciar la acción de los péptidos natriuréticos. Para simplificar, distinguimos la clínica de insuficiencia cardíaca izquierda y la de insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca izquierda, la clínica se debe principalmente al aumento de las presiones pulmonares y la reducción del gasto cardíaco. En cuanto al aumento de las presiones pulmonares, el síntoma clave es sin duda la disnea en sus diversas formas. En las primeras etapas es disnea de esfuerzo, que se convierte en disnea de reposo en etapas posteriores. Siempre en estadios más avanzados aparece la ortopnea, es decir, una dificultad respiratoria en decúbito supino que mejora en sedestación. Un discurso que, si se quiere, es el de la disnea paroxística nocturna, donde largos periodos de decúbito supino provocan disnea suficiente para despertar al paciente. Una clínica, en cambio, atribuible a la reducción del gasto cardíaco incluye astenia y alteraciones de la función mental o irritabilidad por hipoperfusión cerebral. Menos características son la tos nocturna o expiración de Cheyne-Stokes, caracterizadas por ciclos que consisten en momentos de apnea seguidas de hipernea, una respiración más rápida y profunda y luego una fase de respiración más lenta y superficial.
En cuanto a la objetividad, sin embargo, la taquicardia y la taquipnea prevalecen en la insuficiencia cardíaca izquierda y el paciente puede estar visiblemente disnoico o cianótico. También pueden encontrarse algunos repelentes, tanto cardíacos como pulmonares, como un impulso apical difuso, prolongado y lateralmente desplazado, y puede haber un tercer y cuarto ruido, que rara vez son palpables. Hay una acentuación del componente pulmonar, P2, del segundo tono, un soplo holosistólico, que es apical por insuficiencia mitral, y en cuanto a los hallazgos pulmonares, crepitantes basales inspiratorios, matidez a la percusión y reducción del soplo vesicular con presencia de un derrame pleural, o sea, en presencia de derrame pleural. En cuanto a la descompensación derecha, en cambio, prevalece la clínica de congestión venosa, que se manifiesta con un edema inclinado, malestar en hipocondrio derecho, una congestión hepática, saciedad temprana, anorexia, hinchazón abdominal. Sin embargo, la congestión hepática e intestinal son un poco menos frecuentes. Como hallazgos cardíacos que se exacerban en la inspiración, recordad, encontramos una elevación palpable de la zona precordial izquierda por dilatación del ventrículo derecho. Y por último, recordar que en el paciente anciano la presentación de descompensaciones es menos típica y suele asociarse a confusión y depresión. Y aquí vemos un algoritmo de diagnóstico para insuficiencia cardíaca. Y este proceso está diseñado para que a medida de que se combinen los hallazgos clínico-anamnésicos, los electrocardiográficos y los ecocardiográficos, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se haga cada vez más probable hasta confirmarlo. Por el contrario, la ausencia de estos elementos característicos debe llevar a considerar diagnósticos alternativos, porque el diagnóstico siempre parte de la sospecha clínica basada en primera instancia de la presencia de signos y síntomas característicos, en particular disnea, fatiga, edema inclinado y los factores de riesgo del paciente, buscando por ejemplo una historia de enfermedad coronaria, cardiomiopatía, diabetes, etc. El tercer aspecto importante para la sospecha de insuficiencia cardíaca es la presencia de cambios en el EKG. De hecho, un electrocardiograma completamente normal hace menos probable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por el contrario, la presencia de signos de hipertrofia ventricular izquierda, FA, ondas Q anchas y QRS ancho también hacen más probable el diagnóstico. El siguiente paso es la evaluación de los péptidos natriuréticos, que de hecho existe una mayor sospecha de insuficiencia cardíaca ante la presencia de valores de un BNP mayor a 35 picogramos sobre mililitro y un BNP mayor a 125. Entonces tenga cuidado con algunas afecciones cardíacas que puedan aumentar o disminuir los valores del péptido natriurético. En este punto, si todos estos hallazgos son positivos, pues el diagnóstico de descompensación ya es muy probable. El siguiente paso es la ecocardiografía, que siempre es una prueba fundamental en el manejo de insuficiencia cardíaca. De hecho, con la ecocardiografía se valora la presencia de cualquier hallazgo normal, como por ejemplo dimensiones de la cavidad, hipertrofia izquierda, que puede ser concéntrica o excéntrica, anomalías de la cinética regional, la función derecha, hipertensión pulmonar, función de válvula y marcador de función diastólica. En este punto, ante la sospecha de alteraciones anamnésicas y electrocardiográficas clínicas asociadas a valores elevados de péptidos natriuréticos y anomalías ecocardiográficas, se puede encontrar y confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el ecocardio también es fundamental en este punto. ¿Para qué? Para evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo que nos permite clasificar la descompensación en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida y también la de fracción de eyección preservada, como habíamos explicado anteriormente con respecto a los parámetros de la misma. En el contexto de un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden simular una insuficiencia cardíaca, también son importantes las pruebas de laboratorio, en particular la dosificación de electrolitos y urea y un hemograma completo y pruebas de función hepática y tiroidea.
Siempre que sea posible, es importante realizar un diagnóstico etiológico de insuficiencia cardíaca para garantizar un enfoque terapéutico específico. Las directrices recomiendan la ecocardiografía de esfuerzo o farmacológica, que puede ser de gran utilidad en caso de alguna duda diagnóstica ante la presencia de datos no concluyentes, como por ejemplo unas valvulopatías, disnea inexplicada o una descompensación de la fracción de eyección conservada. Además, puede ser útil para evaluar la isquemia inducible en pacientes que se consideren aptos para cirugía de revascularización. También tenemos la resonancia magnética cardíaca, que en particular es por una captación tardía de gadodinio y permite evaluar la presencia de fibrosis y ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre la cardiopatía isquémica, en la que la fibrosis es subendocárdica, y la miocardiopatía dilatada, en la que la fibrosis se produce a un nivel parietal medio. La resonancia también permite caracterizar bien el tejido miocárdico, lo que puede ser de gran utilidad para el diagnóstico diferencial entre enfermedades como miocarditis, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Fabry, enfermedad de Chagas, etc. La angiotomografía computarizada coronaria es de gran utilidad también para la posible exclusión del diagnóstico, pero el diagnóstico de la enfermedad arterial coronaria, claro está, tanto en el caso de pacientes con probabilidad de pretest baja o intermedia, como en el caso de resultados no directos de la prueba de esfuerzo. El espectro permite evaluar la presencia de isquemia y viabilidad miocárdica, además de la presencia de lesiones que pueden ser resultado de procesos inflamatorios o infiltrativos. La gammagrafía con tecnesio, en cambio, puede resaltar los depósitos de amiloide, y la angiografía coronaria es especialmente útil en pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria. Se puede utilizar, de hecho, tanto para hacer un diagnóstico como para evaluar la gravedad de pacientes que tienen una angina a pesar de que haya una terapia con medicamentos. Entremos ahora en el corazón de la lección y yendo a tratar en el manejo terapéutico de las tres categorías de la insuficiencia cardíaca, comenzando con la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Y en el tratamiento de esta insuficiencia cardíaca existen algunos fármacos fundamentales que actúan sobre los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. De hecho, los inhibidores de la ECA, los bloqueadores beta, en particular bisoprostol, calveridol, metoprolol y nebivolol, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como la esplenorona o la espironolactona, y como novedad de este año tenemos los inhibidores del cotransportador sobre glucosa tipo 2. Estos ahora se recomiendan en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con este tipo de fracción de eyección, que es la reducida. En el caso en el que el paciente siga asintomático, a pesar de la optimización de la terapia descrita anteriormente, se puede considerar una sustitución de la terapia con un inhibidor del receptor de angiotensina y neprisilina, y que estos actúan no solo inhibiendo la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, sino que también de una enzima que es responsable de la degradación de los péptidos natriuréticos, que es, por cierto, la neprisilina. Una nota: en caso de que el paciente sea intolerante a estos, se pueden usar antagonistas de los receptores de angiotensina. Y estos fármacos se utilizan en todos los pacientes y reducen la mortalidad. En pacientes seleccionados, por el contrario, para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, se pueden utilizar diuréticos, que en particular son diuréticos de asa y diuréticos diacídicos, que actúan por sobrecarga de volumen. Finalmente, algunos pacientes pueden beneficiarse del uso de desfibrilador implantable y resincronización cardíaca con desfibrilador cardíaco o marcapasos. La categoría de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida tienen características más similares a la población con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, en comparación con la población con una fracción de eyección
preservada, que son principalmente los pacientes del sexo masculino, pero más jóvenes, y a menudo sufren de enfermedad de las arterias coronarias, mientras que la fibrilación auricular o las comorbilidades no cardíacas son mucho más raras. Lo que distingue principalmente a estas dos clases y es que la mortalidad de estos pacientes es menor que la de los pacientes con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. En cuanto al diagnóstico, pues se aplica el algoritmo diagnóstico que ya hemos visto. El diagnóstico se realiza en presencia de signos y síntomas típicos, en presencia de una fracción de eyección entre el 41 y 49% en caso de esta patología, que es la levemente reducida, y la detección de péptidos natriuréticos elevados o la evidencia de otra cardiopatía estructural que puede reforzar la sospecha, aunque no son obligatorios. Desafortunadamente, a la fecha, la información sobre el manejo terapéutico del paciente con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida está mucho menos definida en comparación con la de fracción de eyección reducida, ya que aún no se han realizado ensayos específicos. En consecuencia, en estos pacientes la única clase de fármacos recomendada es la de los diuréticos, que ayudan a mejorar los síntomas en pacientes congestionados. Sin embargo, en lo que respecta a otras clases de medicamentos que representan la terapia clave de la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, se pueden tener en cuenta para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en estos pacientes, especialmente porque estos pacientes a menudo ya toman uno o más de estos medicamentos con otras indicaciones, pero por ahora faltan recomendaciones más sólidas. En esta categoría de pacientes, sin embargo, no hay indicaciones para el uso de un desfibrilador implantable o una resincronización cardíaca. El paciente con una fracción de eyección conservada tiene características peculiares. Es más típicamente femenino y un poco mayor de edad que las clases vistas hasta ahora. Además, se ve afectado con mayor frecuencia por una fibrilación auricular, nefropatía crónica y comorbilidades no cardíacas. En particular, esta categoría de descompensación se ve en múltiples causas, con una diferente fisiopatología y por tanto, potencialmente con terapia específica. Por tanto, es importante, en primer lugar, excluir todas aquellas condiciones que pueden simular una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada, como la enfermedad pulmonar, la anemia o la obesidad. Y también hay que prestar atención a lo que pueden ser señales de alerta de amiloidosis cardíaca, por ejemplo, un paciente con presión arterial normal o reducida, con antecedentes de hipertensión, intolerancia a los betabloqueadores y también síndrome del túnel carpiano bilateral, voltajes bajos de EKG y algunas características ecocardiográficas particulares como el engrosamiento del tabique o de la pared posterior o del ventrículo derecho también. Desafortunadamente, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada es complicado y con el tiempo se han propuesto varios criterios diagnósticos con sensibilidad y especificidad variables. Actualmente el diagnóstico se basa en puntajes. Se han propuesto dos, pero no es necesario entrar en detalles, gracias a los cuales los pacientes probablemente sufren insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o posiblemente los pacientes que necesitan más información para llegar a un diagnóstico. El algoritmo proporciona una valoración inicial de la probabilidad pretest, basada en la búsqueda de signos y síntomas típicos de insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección mayor o igual al 50% y sobre todo, la evidencia objetiva de indicadores estructurales y o alteraciones funcionales, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo o presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, incluidas la detección de niveles elevados de los péptidos natriuréticos. Si en este punto quedan dudas, se remite al paciente a pruebas de profundidad más o menos invasivas. Esta tabla resume el conjunto de marcadores objetivos, invasivos y no invasivos que permiten en su conjunto realizar un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. Sin entrar en detalles, decididamente demasiado especializados, entre los parámetros no invasivos encontramos principalmente elementos
que destacan la presencia del remodelado o la hipertrofia del ventrículo izquierdo, una dilatación de la aurícula izquierda, valores elevados de péptidos natriuréticos y, como decíamos, en el caso de incertidumbre es posible cambiar a pruebas invasivas que aumentan la probabilidad diagnóstica. La posibilidad de un abordaje diagnóstico simplificado para pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada es una de las novedades de la guía ESC 2021 y depende de que, por algún lado, los médicos no siempre tengan acceso a pruebas invasivas y, por otro lado, estas pruebas invasivas puedan ser peligrosas para el paciente. Y precisamente por eso, las guías no sugieren un verdadero examen estándar de oro para hacer un diagnóstico, pero nos dicen que cuantos más marcadores objetivos no invasivos podamos encontrar, mayor va a ser la probabilidad de diagnosticar una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. También para la terapia de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, no hay una evidencia a favor de terapias específicas que puedan modificar la historia natural de la enfermedad. Es probable que esto se revise en los próximos años, ya que la FDA ha aprobado el uso de ARNI y espironolactona en pacientes con fracción de eyección por debajo de los valores normales, y se están realizando ensayos sobre el uso de inhibidores de los transportadores de glucosa 2. Hasta la fecha, las guías recomiendan la identificación y el tratamiento de comorbilidades, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, y el uso de diuréticos para aliviar los síntomas. Entonces se aplica un argumento similar al realizado para la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección ligeramente reducida. Y, aunque no haya recomendaciones específicas, a menudo estos pacientes ya están en terapia con algunos medicamentos clave, como los bloqueadores beta, para el manejo de las comorbilidades. Es importante entonces que, si están presentes, manejar los factores de riesgo actuando en la prevención primaria de la insuficiencia cardíaca, y se recomiendan medicamentos antihipertensivos, estatinas, en presencia de pacientes de alto riesgo cardiovascular o con una enfermedad cardiovascular. Inhibidores del SGLT2, que son los transportadores de glucosa 2, pero cuidado, a diferencia de lo que hemos visto para la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, aquí se recomiendan en prevención primaria solo para pacientes diabéticos con un alto riesgo de CV o enfermedad cerebrovascular. Pasemos al último tema de la lección de hoy, que es a saber el manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada. La tabla muestra la definición oficial, entre comillas, de insuficiencia cardíaca avanzada, y según las pautas deben estar presentes todos los criterios, que son síntomas graves y persistentes, disfunción cardíaca grave, congestión, bajo flujo o arritmias malignas y el deterioro grave de la capacidad de ejercicio. También optimización de la terapia para poder hablar de insuficiencia cardíaca avanzada. Simplificando, sin embargo, a nivel conceptual, podemos decir que hablamos de la descompensación avanzada en el caso del paciente que presente síntomas persistentes a pesar del tratamiento médico máximo. Y esta es una condición frecuente y en continuo aumento, dado por un lado el envejecimiento de la población y por otro lado la mejora de la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, dada la presencia de las terapias efectivas. Lamentablemente, sin embargo, el propósito de esta terapia, de esta etapa, sigue siendo muy desfavorable, con una mortalidad anual de entre el 25 y el 75%. El manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada se basa en 4 activos principales, que son la terapia farmacológica o de reemplazo renal, la asistencia mecánica al club, el trasplante del corazón y los cuidados paliativos también. La discusión es un poco especializada, pero llevémonos a casa buena ropa. Un primer enfoque es la terapia con medicamentos o la terapia de reemplazo renal. La justificación de ese enfoque es que el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada a menudo tiene desequilibrios hemodinámicos y sufre una insuficiencia renal que puede ser resistente a los diuréticos de asa clásicos, y estos enfoques pueden mejorar el cuadro.
Se pueden utilizar inotrópicos y o vasopresores, y la ultrafiltración también es ampliamente utilizada. Los sistemas de asistencia mecánica circulatoria juegan un papel importante en estos pacientes, ya que mejoran no solo los síntomas, sino también la supervivencia. Entonces, las indicaciones, sin entrar en detalles, se basan en los perfiles de Intermarks, y estos sistemas se pueden utilizar a corto o largo plazo. A corto plazo se utilizan sobre todo en casos de shock cardiogénico, en donde tienen como objetivo restablecer una perfusión adecuada, contrarrestar la acidosis y el fallo multiorgánico, y suponen un puente que lleve hacia tratamientos más definitivos. A corto plazo te pueden llevar a unos tratamientos más definitivos, pero a largo plazo, por otro lado, el dispositivo de asistencia ventricular o LVAD puede ser elegido tanto como puente al trasplante como también una terapia diana en estos pacientes que no son elegibles para trasplante. Llegamos al trasplante de corazón, que sigue siendo el estándar de oro para el tratamiento de insuficiencia cardíaca avanzada, con un claro impacto en la supervivencia del paciente, que de hecho se estima que la supervivencia al año tras este trasplante es cercana al 90% y la mediana de supervivencia es 12,5 años. Como sabemos, sin embargo, el trasplante tiene un gran límite de la escasez de donantes, por lo que es fundamental seleccionar bien al paciente y profundizar en indicaciones y contraindicaciones en las siguientes diapositivas. Pero por suerte, en España somos líderes mundiales en trasplante, aunque a pesar de ser así, recordemos que es complicado donar un corazón. Finalmente, el paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada experimenta un declive paulatino pero inexorable, caracterizado por episodios agudos que pueden llegar incluso a la muerte. Y es muy importante evaluar los síntomas de estos pacientes también mediante escalas que deben realizarse periódicamente para decidir si pueden ser necesarias las terapias adicionales para paliar los síntomas. Por ejemplo, para la disnea se utilizan unos opioides y oxígeno a alta compensación. El manejo no farmacológico juega un papel muy importante en el dolor, pero también está establecido el uso de opioides, la oxicodona y el fentanilo. Y el paciente también puede recibir el apoyo adecuado para la ansiedad y la depresión. Bien, ahora tocando el trasplante cardíaco, como decíamos anteriormente, si por un lado representa el patrón de oro terapéutico, el gold standard, por otro lado, siempre está la dramática de la escasez de los donantes. Y para superar este problema se han ampliado los criterios de selección en donantes, pero también es muy importante la selección cuidadosa del receptor. Y el trasplante está indicado en aquellos pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada, refractarios al tratamiento médico y los que no se pueden implementar otras estrategias terapéuticas. Y bueno, más que como puente propio del trasplante. Por supuesto, el paciente no debe tener contraindicaciones absolutas para el propio trasplante. Y en general, la selección del paciente candidato es compleja y debe tener en cuenta varios factores. La edad es una contraindicación relativa, de hecho, aunque la intervención es generalmente más adecuada para pacientes menores de 65 años, en muchos casos el corte se extiende hasta los 70 años. También es necesario evaluar la esperanza de vida antes y después del trasplante, así como valorar la presencia de las contraindicaciones. En caso de infección en fase activa, que sin embargo se refiere al dispositivo, puede haber incluso una indicación de trasplante. Y en caso de una disfunción hepática renal irreversible se puede considerar un trasplante multiorgánico, que sería como corazón-hígado o corazón-riñón. Y el mensaje para llevar a casa aquí es que la elección es extremadamente compleja y debe adaptarse al paciente. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos que estos videos usted lo puede encontrar en PrepMirTube, la página de inicio, y también en YouTube lo puede buscar, y tenemos las aplicaciones por Android y por iOS para que pueda estudiar desde cualquier plataforma. Así que nos vemos en la siguiente video lección.